¿Qué tal? Muy buenas noches. Disculpen la demora. En esta ocasión tuvimos unos pequeños problemas de conectarnos, pero ya estamos en Facebook Live con este tema tan importante que es, creo que mi hijo sufre de ansiedad. Explicar las cosas de manera muy sencilla para que todos lo podamos entender. Entonces, una manera muy sencilla que he encontrado yo para poder explicar esto de la ansiedad es explicar cuáles son las emociones. Entonces, si tú piensas en las emociones, te vas a dar cuenta que básicamente tenemos miedo, tristeza, culpa, vergüenza, disgusto y enojo. Y en el lado de las positivas podemos hablar de la calma, el amor y la felicidad. Y de cada una de estas emociones que estás viendo en pantalla se desprenden muchos sentimientos. Por ejemplo, del miedo podemos sentir tensión, preocupación, nervios, estar asustado. Del enojo te puedes sentir furioso, irritado. El punto es que de este lado, del lado derecho en la pantalla, tú tienes lo que son las emociones humanas negativas, estudiadas hasta ahorita. El lado derecho están las positivas, aunque todavía los psicólogos de la especialistas en psicología positiva siguen debatiendo cuáles son las positivas, pero cuando hablamos de ansiedad, una manera de explicar esto, yo les digo a los niños, imagínate que tus emociones son como unos botoncitos que se prenden y se apagan. Y es natural que tú y yo de pronto sintamos un poquito de miedo, pero lo pensamos, lo resolvemos y ¡pum! Se apaga el botón del miedo y regresamos a un estado de calma. Entonces, esto sería algo súper natural en cualquier persona, eso es parte de la vida, de repente se te prende, como les digo yo a los niños, el botón de la tristeza, o el del enojo, pero el chiste de un equilibrio emocional es que vamos aprendiendo cómo apagar estos botoncitos. Cuando alguien sufre de ansiedad, la mejor manera que tengo yo de describirlo significa, por lo general, que el botón predominante que está encendido es, en el caso de las personas, el botón del miedo. Y el botón del miedo se caracteriza porque nos podemos sentir tensos, preocupados, nerviosos, asustados. Todos estos son sentimientos que vienen del miedo y cuando una persona siente ansiedad, digamos que es como si tuviera un botón que está constantemente encendido, como si no se pudiera apagar, ¿ok? Y eso tenlo muy, muy claro. Digamos que la diferencia entre sufrir de ansiedad y alguien que siente miedo es que pareciera el niño o el adolescente o la persona, incluso el adulto que siente ansiedad, como si ese botoncito les costara mucho trabajo apagarlo. Y dentro de las características que podemos ver que alguien que tiene ansiedad es que lo vemos preocupado, tenso o nervioso con mucha frecuencia. Es decir, no es la preocupación de la mañana de ¡ah! Se me olvidó mi lonchera y el niño recoge su lonchera y ya está tranquilo el resto del día, sino es un niño o es un joven o es un adulto, ¿verdad? En la mañana ya está preocupado por un detalle y luego va en el automóvil y de repente ya está tenso por otra cosa y luego llega a la escuela o llega a su trabajo y otra cosa lo tiene tenso. Entonces, digamos que a estas personas que sufren de ansiedad les cuesta mucho trabajo encender su botón de la calma, como les digo yo a los niños. Y básicamente predomina esto que son los nervios y la ansiedad y la tensión, que también luego se manifiesta en otras conductas como estar muy irritable. Pero una persona que sufre de ansiedad, esto es lo que predomina. Otra de las características de las personas que sufren de ansiedad es que tienden a hacer sus preocupaciones más grandes o más intensas. Es decir, alguien te dice, estoy preocupado. ¿Por qué? Pues por este problema. Y dices, bueno, pero luego lo voy a resolver. No, alguien que sufre de ansiedades, ¿y qué pasa si esto se hace más grande? ¿Y qué pasa si no se puede resolver? Entonces, en la mente, cualquier persona, niño, adolescente o adulto que sufre de ansiedad, empieza a hacer las cosas cada vez más grandes y en alguien que sufre de ansiedad extrema, a veces siente que estas preocupaciones y estos pensamientos lo controlan. Es como si sintiera que no tuviera opción o no tuviera salida. Por eso es común que algunas personas que sufren de ansiedad se sienten como atrapados o asfixiados, sobre todo cuando la ansiedad es muy intensa. Una de las cosas que tenemos que saber es que la ansiedad, que como decía yo es como tener prendido un botón del miedo constantemente, altera nuestra percepción del mundo, porque cada vez que sentimos miedo, las redes del cerebro que activan esta emoción hace que dentro de nosotros fluya es una hormona que se llama cortisol y el cortisol afecta el funcionamiento de todo nuestro cuerpo, pero cuando sentimos miedo
se enfoca en ver solo lo negativo. Entonces, alguien que siente miedo puede ser que magnifique las cosas y luego dice, bueno, déjame pensar muy bien, creo que mis pensamientos me están diciendo travesuras o diciendo cosas que no son ciertas, se tranquiliza y lo resuelve. En cambio, alguien que sufre de ansiedad tiende a ver esto más grande, pero se cree muchas veces estos pensamientos y se inunda de estas preocupaciones, y esto tiene que ver con los cambios fisiológicos que hay en el cerebro en cualquier persona que sufra de ansiedad, hace y esto también hace que los pequeños retos los veamos como si fueran a tener un resultado negativo. No lo voy a dejar ir al paseo porque seguro se va a morir y la maestra no lo va a cuidar. Puede ser alguien, ese es una mamá, porque todo puede salir mal. Y muchas veces estas suposiciones están basadas en situaciones imaginarias, en una manera de ver al mundo, como digo yo, distorsionada. En nuestros hijos es muy común que un niño que sufre de ansiedad, por ejemplo, llora con mucha facilidad, porque una de las respuestas instintivas del miedo en los chiquitos, sobre todo en los bebés y en los pequeñitos, es impulsarlos a llorar. No sé si te has fijado que un bebito que está asustado porque lo separan de los brazos de su mamá, llora con mucha facilidad porque es su manera de tener esta alarma y que alguien lo rescate. Sin embargo, conforme van creciendo los niños, tenemos que enseñarlos a sustituir el llanto por el razonamiento y el entendimiento. Es cuando llega un niño llorando y dice, es que no me dejan jugar. Y tú le dices, bueno, pero ¿qué vas a hacer? ¿No? Tú le respondes con esa tranquilidad. Entonces le ayudas al niño a entender que razonando, dialogando y platicando tenemos que ir sustituyendo la respuesta instintiva del miedo, que en este caso puede ser el llanto, por diálogo y comunicación, ¿no? Entonces, pero un niño que sufre de ansiedad lo que siente es que lo rebasa este miedo y por eso llora con mucha facilidad. Y vale la pena mencionar que muchas veces la ansiedad lleva a los niños y a los jóvenes a sentirse deprimidos. Ahorita vamos a ver por qué. Otra característica de los niños que sufren con ansiedad es que puede ser que estén muy activos, constantemente se están moviendo sus piernitas, se están mordiendo las uñas, y a muchos de ellos también les cuesta mucho trabajo poner atención en clase, sobre todo cuando la fuente de ansiedad se radica, vamos, en el salón de clases, en alguna situación difícil que estén viviendo en la escuela. Siempre que doy cursos sobre el manejo de las emociones en los colegios, le digo a los maestros, por favor, tengamos muy claro que en ocasiones algunos síntomas que parecen de déficit de atención y también de hiperactividad no tienen que ver necesariamente con que tenemos que medicar a los niños. Al contrario, muchas veces estos síntomas están desatados por una ansiedad no manejada adecuadamente, y no es más que enseñarles a los niños a aprender a manejar sus miedos. Ahorita voy a ir más adelante a este tema. Pero también quiero que sepas que un niño con ansiedad o un joven con ansiedad muchas veces come a deshoras, comen de más porque instintivamente buscan algo que haga que su cerebro segregue serotonina, y cuando comemos alimentos altos en azúcares y ciertas grasas, nuestro cerebro nos trata de tranquilizar. Como yo les explico a los niños, esta es una manera de enmascarar las emociones y a la larga solamente genera más problemas. En los adolescentes, la ansiedad se puede manifestar muchas veces como reacciones de enojo intensas. Es este niño que está en constante movimiento, o a veces también se aíslan, pero a la hora de confrontarlo con ciertas cosas, los niños, los jóvenes tienen como explosiones. Recordemos sobre todo que en los varones el mensaje cultural es que no está bien sentir ni miedo ni tristeza. Y como la ansiedad se caracteriza por experimentar sentimientos relacionados con el miedo, muchas veces el joven lo trata de ocultar, lo enmascara y lo presenta como un enojo explosivo, como estar constantemente irritado, pero también a veces con aislamiento, ¿no? Porque no saben qué hacer con esta angustia ni con esta ansiedad, sobre todo a los jóvenes que no se les ha enseñado a hablar de lo que sienten y por lo tanto tratan de guardar esta experimentación de emociones, ¿verdad? Otra de las cosas que también es común en la adolescencia es que la ansiedad puede causar muchísima fatiga o falta de motivación. Otro de los impulsos del miedo es impulsarnos a huir y a evadir. Y cuando estamos muy asustados, a veces no queremos enfrentar, entonces pareciera que estuvieran desmotivados con la escuela o muy cansados, cuando en realidad es un niño que la verdad es que le tiene miedo a la escuela, está asustado por la escuela, está demasiado preocupado por la escuela. Es decir, quiero decir que es natural que un niño diga, oh, se me olvidó mi tarea, estoy un poco preocupado, voy y encuentro mi tarea y lo resuelvo,
pero cuando estas preocupaciones se convierten en un cúmulo de pensamientos muy preocupantes que abruman la mente del niño o del joven, muchas veces tratan de empujar eso para allá y dicen, no quiero saber nada de esto. La mejor manera de no sentirme así es evadirlo. Entonces vemos a jóvenes alejados de sus responsabilidades, cansados, irritados. Y por último, súper común, sobre todo en la adolescencia, también se presenta en los niños, son los problemas de sueño. Vemos jóvenes que no se están pudiendo dormir, el trabajo conciliar el sueño y a veces se pueden dormir porque están muy cansados, pero se despiertan en la madrugada así como tensos y no pueden volver a conciliar el sueño. Y lo que quiero que sepas es que cuando la ansiedad ya se convierte en un trastorno, es decir, esto es algo ya que está impidiendo el funcionamiento normal de las personas, es muy común que tengamos síntomas físicos como alergias, colitis, gastritis, dolores de cabeza, porque el cuerpo no está hecho para vivir con el botón del miedo prendido, ¿ok? El miedo es una emoción que se tiene que encender en casos de emergencia y lo más sano cuando hablamos de equilibrio emocional es saberlo apagar y regresar a un estado de calma. Entonces, cuando nuestra vida predomina este estado emocional que ya vimos que se puede manifestar por medio de preocupación, nerviosismo, estar asustado, ¿verdad? Eso es el miedo. Básicamente estamos en un estado de alerta y nuestro cuerpo dice algo malo está pasando, no me puedo dormir y las personas les cuesta trabajo conciliar el sueño. Entonces, estas son algunas de las características que podemos ver tanto en niños como adolescentes. Me van a preguntar que si también en adultos, también muchos de estos síntomas son bien comunes en los adultos, pero la dificultad con los niños y los jóvenes muchas veces es que ni siquiera saben decir cómo se sienten. Entonces, como les digo yo a los niños, si tú no sabes qué botón tienes prendido, está muy difícil saber qué es lo que tienes que hacer para resolverlo. Así que vamos para allá. ¿Cómo puedo apoyar yo a mi hijo que sufre de ansiedad? ¿Ok? Primero, lo que quiero que sepas es que no es cierto que necesariamente por sufrir de ansiedad una persona requiere de medicamentos. Yo creo que desde mi perspectiva es el último recurso al que tenemos que acudir. Hay muchas cosas que podemos hacer. No vamos a alcanzar a platicar todo el día de hoy, pero vamos a platicar acerca de unos puntos importantes, ¿verdad? Primero, lo que yo recomiendo es descartar si lo que provoca la ansiedad, es decir, lo que provoca que esté encendida esta alarma del miedo, esta tensión, esta preocupación, tiene que ver con la falta de atención a los cuidados del cuerpo. Una y otra vez me encuentro que mis alumnos y la gente con la que convivo no cuida sus horas de sueño. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú no cuidas tus horas de sueño, el cuerpo enciende el botón del miedo y cuando enciende el botón del miedo dice, alerta, alerta, corre, aquí hay una emergencia, ¿por qué no se ha ido a dormir? Seguro hay un peligro gigantesco y entonces segregas adrenalina y cortisol, que estas son las hormonas que viajan por el cuerpo y no te vas a poder dormir. Entonces se hace como un ciclo vicioso. Es súper importante que nuestros niños y nuestros jóvenes y nosotros durmamos las horas que necesitamos de sueño. Los niños son 10 horas en promedio, los jóvenes, dependiendo de la edad, de 9 a 10 horas algunos, otros necesitan 8 horas de sueño, ¿ok? Y estamos viendo también que es muy importante la alimentación. Hoy en día, la cantidad de azúcar y de comida chatarra que se consume en la población es alarmante. Estamos hablando de un problema súper serio en cuanto a lo que estamos ingiriendo. Y por supuesto que si tu cuerpo no recibe los nutrientes que necesita, prende la alarma del miedo, porque el cuerpo dice, algo pasa, ¿por qué no me está dando lo que necesita? Entonces tú imagínate a la pobre célula de las neuronas, por ejemplo, las neuronas necesitan omega 3, todas las células necesitan omega 3, ¿no? Entonces estás tú en la mañana y no sé, yo digo que las neuronas dicen, oye, hígado, hay omega 3 y el hígado dice, no, te mando un poco de la grasa de las donas que se comió ayer, ¿no? Entonces, a duras penas, a veces nuestro cuerpo está buscando este tipo de nutrientes esenciales y entonces no se los damos porque desayunamos café y un pan, ¿verdad? Y obviamente el cuerpo prende la alarma del miedo porque piensa que por algún motivo extraño y hay una emergencia, no lo estás nutriendo como se merece. Entonces, súper importante, cuidar las horas de sueño, asegúrate que hay una nutrición sana. Hoy hay muchísima información. De las cosas que más resultado me ha dado a mí es trabajar esta parte de cuidar la nutrición y los aceites omega son bien, bien importantes y las horas de sueño. Y por supuesto, que tus hijos hagan ejercicio. Eso de que me los tengan haciendo 5 horas de tarea no funciona.
Eso incrementa los niveles de ansiedad. Si queremos niños realmente sanos, necesitamos este equilibrio en el que los enseñemos a manejar sus emociones y los enseñemos a reconocer cuándo están ansiosos, y puede ser que parte de su ansiedad sea la falta de ejercicio al aire libre, que corran, que vayan a sus clases, que tengan tiempos libres para correr y para hacer estas cosas sanas. Entonces, acordémonos que tenemos que, en primer lugar, cuidar el cuerpo. El segundo lugar, y no me voy a extender mucho porque esto lo vamos a estar viendo en un taller que vamos a tener en unas 3 semanas, el próximo 19 de octubre. Una de las cosas que es súper importante para los niños ansiosos es enseñarles a reconocer la diferencia entre un miedo racional y uno irracional. Y además de eso, es saber resolver cada uno de estos miedos con inteligencia. De verdad es un tema largo que vamos a estar trabajando en las siguientes semanas, pero básicamente tenemos que reconocer que hay miedos que son producto de la imaginación, y estos hay que platicarlos, hay que desmenuzarlos, hay que cambiarlos y resolverlos para que los niños se den cuenta que eso que los hace sentir miedo, y los jóvenes se den cuenta que eso que los hace sentir miedo, ¿verdad?, es algo imaginario, y muchas veces a través de practicarlo, enfrentando, se va apagando este botoncito del que te estoy hablando, ¿verdad? Y los otros son los miedos que representan peligros reales, y es súper importante reconocer cuando un miedo te está avisando que en verdad estás en peligro, ¿no? En ocasiones me ha tocado gente que me dice, es que, digo, ¿por qué estás ansioso? Y me dicen, pues porque pienso que me voy a morir, y les pregunto, ¿por qué tienes miedo que te vas a morir? Y me dicen, porque fumo, porque tomo, porque como puras cochinadas, y le digo, pues tu miedo tiene razón. Ese miedo que estás sintiendo tiene una base real y tienes que escucharlo. No se trata de controlarlo, se trata de resolverlo. Y de esto vamos a estar hablando más adelante, pero hoy te invito a empezar a reflexionar sobre esto, ¿no? Si tu hijo tiene un problema de ansiedad, primero que nada identifica si está cuidando su cuerpo. Esa es la primera parte para tener un estado emocional de calma y tranquilidad. En segundo lugar, ayúdalo a diferenciar entre los miedos racionales y los irracionales. Y tercero, papás, que también es súper importante, que este punto no lo mencioné, ayúdate a ti mismo a reconocer si quizá tú eres el papá que también vive con ansiedad. Con frecuencia me cuento que los niños ansiosos tienen papás súper ansiosos, y de verdad que tenemos que empezar por nosotros, por manejar nuestro estado emocional, por procurar que las emociones que predominen en nuestra vida sean la felicidad, el amor y la calma, ¿no? No quiere decir que no experimentemos las otras emociones, pero a partir de resolver nuestras emociones podemos regresar a un estado emocional positivo y de armonía. Si a ti te interesa profundizar más en este tema, no te pierdas el taller del sábado 19 de octubre. Tienes 3 semanas todavía, vamos a estar hablando de esto. Se llama Papá, Mamá, me enseñan a manejar mis miedos, y te vas a dar cuenta que vamos a estar dando mucha información muy valiosa respecto a este tema. Me queda bien poquita batería de las aquí, pero estoy viendo si quedan algunas preguntas. Dice, ¿el ver televisión o estar en el celular hace que tengan más ansiedad? Definitivo, sobre todo cuando no hacen ejercicio aeróbico. Es muy importante el ejercicio y tenemos que ayudarlos a generar este equilibrio. Sí está comprobado que el exceso de electrónicos produce mayor ansiedad en los niños, sobre todo cuando este es un ciclo adictivo. Tenemos que procurar que los niños sea muy poco el tiempo que están expuestos al electrónico y predomine el tiempo de juego. Dice, ¿qué hacer cuando tienen problemas con alguna materia y se angustian por eso? Pregunta Sherezada Montaño. ¿Cómo estás? Siempre nos ves. Te mando muchos saludos. ¿Qué hacen cuando tienen esto? Pues básicamente es lo que decía hace ratito, ¿no? Distinguir si tienen ellos una miedo racional o irracional, porque a veces sí tienen miedo por una materia porque no les está yendo bien. Entonces necesitamos ayudarles a crear estas estrategias para que les vaya cada vez mejor en el colegio y le vayan perdiendo miedo a la escuela. Si es un miedo irracional, hay que razonarlo, y digo, de esto vamos a estar hablando con más detalle más adelante, pero ayúdalo a que platique, a que entienda que quizás es un miedo imaginario y no tiene por qué sentirlo. Tenemos a Concepción Reina, gracias por preguntarnos, dice, así le está pasando a mi hijo, tiene todos estos síntomas, no quiere salir de casa. Si esta es tu situación, es importante que sepas que debemos atenderlo ya cuando ya no quieren salir de casa, cuando están muy angustiados. No dejes de buscar ayuda, apoyo psicológico. Hay muchísimo, porque un extremo
de ansiedad constante puede producir un trastorno y además puede producir una depresión severa. Así que te encargo mucho que le mandes a que le hagan una muy buena evaluación para que pueda salir de esta situación y que sienta todo el apoyo de ustedes. Tenemos a Morelia Joana Soriano Piña. Dice, hable sobre los ataques de pánico. ¿Qué te parece? Porque ese es todo otro tema. Sí, el exceso de la ansiedad genera un ataque de pánico, pero lo dejamos para otro Facebook Live porque es muy importante que estos sean cortitos. Lo único que quiero que quede claro es que una persona que sufre de ansiedad tiene más posibilidades de vivir un ataque de pánico, que es otro nivel de miedo, como digo yo. Es muy intenso y esos también están mucho apoyo y tenemos que trabajar nuestros estados emocionales para que esto no esté sucediendo, ¿verdad? Si quieren más información sobre el evento del próximo sábado, no se les olvide ponernos su correo electrónico para mandarles información.